Parte 13 de Trueno, de Neil Shusterman. Capítulo 33. Irrompible. Soy la segadora Anastasia. Y no, esto no es una grabación. Me dirijo a vosotros en directo, porque estoy viva. Pero seguro que así no os convenzo. Por supuesto que no. Es un truco que puede conseguir cualquiera, usando el constructo de mi memoria y otros 100 recursos tecnológicos. Por eso, necesito que dudéis de esta retransmisión. Que dudéis de ella lo suficiente como para hacer todo lo posible por desmentirla. Que os esforcéis al máximo por demostrar que es falsa, porque, cuando fracaséis, tendréis que aceptar que es real, que soy real. Y una vez que estéis convencidos de que soy quien digo ser, podemos ponernos manos a la obra. La primera retransmisión fue corta y sencilla. Tenía toda la convicción y toda la confianza que necesitaba tener, y con buen motivo. Anastasia había descubierto algo sobre el desastre lunar, algo grande. Había logrado lo que los demás no: descubrir pruebas que llevaban ocultas en el cerebro trasero desde antes de que ella naciera. El Nimbo sabía que estaban allí, pero, por ley, se veía obligado a dejarlo correr. Pero debía de saber lo que había descubierto Anastasia, ya que conocía al detalle su propio cerebro trasero. La segadora se preguntó si estaría contento con su hallazgo. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo el sumo Daye Tenkamenin. «Sabía que lo conseguirías». «Por supuesto, la segadora Makeda tenía sus dudas». «Me limitaba a expresar un sano escepticismo», alegó ella en su defensa. «No es buena idea vender la piel del lobo antes de cazarlo». «Ni confiar en lobos con piel de cordero», añadió Baba. «Me pregunto qué expresión aparecería primero». Por supuesto, el chiste hizo reír a Tenka, aunque por poco tiempo. Algo pasaba en el sumo Daye. En todos ellos. Anastasia había percibido una tensión subyacente durante todo el día. Era evidente incluso en Jerry, que solía ocultar bien sus emociones. «Han cribado a un familiar de una miembro de mi tripulación», le dijo a Anastasia. «Necesito ir a la ciudad para consolarla». Después vaciló, como si hubiera algo más que decir, pero no lo dijo. «Regresaré tarde. Dile al sumo Daye que no me espere para cenar». Después, cuando el resto se sentó a comer, el ambiente de la habitación se tornó taciturno. No tenso, sino cargado. Como si el peso del mundo, que descansaba con firmeza sobre sus hombros, se hubiese duplicado. Anastasia creía saber la razón. «Es por mi retransmisión, ¿no?», preguntó para romper el silencio que empezaba a marchitar la ensalada que comían. «La gente no ha reaccionado como queríais». «Ha sido una pérdida de tiempo». «En absoluto», respondió Makeda. «Estuviste maravillosa, querida». «Y he estado mirando los comentarios», añadió Baba. «Se han disparado. Diría que tu impacto ha sido mayor que el de Perdura en el fondo del mar». «Eso es de muy mal gusto, Baba», dijo Makeda. Tenkamenin no dijo nada. Parecía perdido en sus verduras. «¿Entonces qué pasa?», inquirió Anastasia. «Si algo va mal, tenéis que contármelo». «Anoche se produjo un incidente», le confió por fin Tenka. «En Norteamérica». Anastasia se preparó. «¿Tiene que ver con Rowan Damish?» Tenkamenin apartó la vista, al igual que Baba, pero la segadora Makeda mantuvo un intenso contacto visual. «Sí, de hecho sí». Anastasia contrajo con tanta fuerza los dedos de los pies que notó que las plantas se le empezaban a acalambrar. «Se suponía que lo iban a cribar», le explicó Tenka, «pero escapó». Anastasia estuvo a punto de derrumbarse de puro alivio. Como no era una reacción propia de una segadora, intentó recuperar la compostura, pero no antes de que todos se dieran cuenta. «Está con los texanos», explicó Makeda.
Lo que no llego a entender es por qué lo han salvado. Es el enemigo de su enemigo, intervino Baba. El problema no es que haya escapado, sino lo que sucedió después, dijo Tenka. Goddard ordenó una criba en masa, algo muy superior a cualquier cosa que hayamos visto antes. Arrebató casi 30.000 vidas, y ha ordenado que persigan a los que escaparon y a sus familias. Está invocando el tercer mandamiento. ¡Como si pudiera aplicarse!, estalló Maqueda. Si condenas a un estadio entero a muerte, ¿quién no huiría? Anastasia guardó silencio. Asimiló la información. Intentó no responder, porque no sabía ni cómo hacerlo. Rowan estaba a salvo. Y por ello, miles habían muerto. ¿Cómo debía sentirse al respecto? Tu retransmisión se emitió justo mientras sucedía, antes de que nos enterásemos, dijo Tenka. Creíamos que eclipsaría lo tuyo, pero ha ocurrido justo lo contrario. Tras los hechos, todo lo que tengas que decir será mucho más importante. Queremos acelerar el programa. Otra retransmisión mañana por la noche. La gente necesita escucharte, Anastasia, añadió Maqueda. Eres la voz de la esperanza en medio del horror. Sí, por supuesto. Haré otra retransmisión lo antes posible. Entonces llegó el segundo plato. Un asado tan poco hecho que sangraba. A los segadores no solía molestarles, pero aquel día todos apartaron la vista mientras el sirviente cortaba la carne. Soy la segadora Anastasia. ¿Me habéis desmentido ya? ¿Lo habéis hecho con la diligencia debida, como habría dicho mi mentora, la segadora Marie Curie, la gran dama de la muerte? ¿O estáis dispuestos a aceptar las afirmaciones de las distintas guadañas que apoyan los intentos del Dalle Máximo Goddard para hacerse poco a poco con el mundo? Claro que me llaman impostora. ¿Qué otra cosa van a decir para evitar la ira de Goddard? Goddard, que invita a decenas de miles de personas a presenciar una criba que acaba por ser la de los espectadores. Afirma que el segador Lucifer hundió Perdura, y eso se ha convertido en un hecho indudable de la historia. Como yo estaba allí, puedo contaros la verdad. El segador Lucifer estaba en Perdura. Las declaraciones de los testigos supervivientes son legítimas. ¿Pero hundió él Perdura? En absoluto. En los próximos días ofreceré mi testimonio y dejaré claro lo sucedido en esa isla. ¿Y quién es el responsable? En el chalet de cristal de Goddard había muy pocas cosas que pudieran romperse, por sorprendente que parezca. Ain lo vio intentarlo, pero vivían en un mundo en el que todo estaba demasiado bien hecho. Estaba harta de intentar templar su genio. A partir de ese momento, sus segadores subordinados tendrían que apañárselas solos en ese aspecto. Aquel día le tocaba a Nietzsche. Llevaban varios días sin ver a Constantin. En teoría iba a reunirse con los representantes de la región de la Estrella Solitaria para intentar convencerlos de que entregaran a Rowan, pero los texanos seguían negando tenerlo en su poder. La segadora subordinada Franklin no quería tener nada que ver con Goddard cuando estaba así. Avisadme cuando vuelva a ser humano, decía Aretha, y se marchaba a sus habitaciones, que se ubicaban en una planta lo bastante alejada como para no oír su rabieta. La última la había provocado el segundo mensaje al mundo de la segadora Anastasia. «¡Quiero que la encontréis!», gritó. «¡Quiero que la encontréis y la cribéis!». «No podemos cribarla», intentó explicarle Nietzsche. «Nos guste o no, sigue siendo una segadora». «Entonces la encontraremos y la obligaremos a cribarse. Su sufrimiento será tan grande que acabará con su vida para detenerlo». «Su excelencia, la sospecha que recaerá sobre usted, si hace eso, no compensa el esfuerzo». Goddard lanzó una silla por los aires. No se rompió. Ain estaba tranquilamente sentada en la sala de conferencias, observando el drama que se desarrollaba entre ellos. Nietzsche no dejaba de mirarla en busca de ayuda, pero no pensaba malgastar el aliento. Goddard sería irracional hasta que dejara de serlo. Punto. Después,
alegaría una excusa racional para todo lo que había hecho cuando estaba desatado. Antes, Ain creía que las acciones de Goddard respondían a un plan mayor, pero ahora sabía la verdad. El plan siempre llegaba después de la acción. Era un genio vislumbrando figuras en las nubes de su furia. Como convencerse de que la criba de Mile High había sido un acto de gran sabiduría. Las repercusiones fueron inmediatas. Las regiones que estaban en contra de Goddard se le echaron encima de inmediato. Media docena anunciaron que concederían la inmunidad a cualquiera que decidiese abandonar los dominios de Goddard, y mucha gente estaba aceptando la invitación. Con todo, los que apoyaban al Dalle Máximo también dieron un paso adelante e insistieron en que esa gente del estadio se había ganado a pulso la criba porque cualquiera que deseara ver una ejecución se merecería lo que le ocurriese. A pesar de que era muy probable que ellos también hubieran estado viendo la retransmisión hasta que se cortó. Pero la mayoría no se posicionó. Solo querían desaparecer en sus agradables vidas, siempre que las cosas malas sucedieran en otra parte, y a alguien que no conocían. No era problema suyo. Salvo que, en esta ocasión, todos conocían a alguien que conocía a alguien que estaba en el estadio aquel día, y no regresó a casa. Nietzsche siguió tranquilizando a Goddard, que no dejaba de dar vueltas por la sala de conferencias. Anastasia no es nadie, Su Excelencia, pero si reacciona a sus palabras, le dará mucha más importancia de la necesaria. ¿Entonces debería limitarme a hacer caso omiso de sus acusaciones? ¿Sin más? No son más que eso, acusaciones, y ni siquiera sabemos todavía de qué le acusa. Aunque pique, es mejor no rascarse, Su Excelencia. La frase le arrancó una carcajada a Ain, que se imaginaba perfectamente a Goddard, rascándose hasta sangrar. Exhausto al fin, el Dalle Máximo se dejó caer en una silla y controló su ira. «Dime qué está pasando ahí fuera», le ordenó a Nietzsche. «Dime lo que necesito saber». El segador se sentó a la mesa. Las guadañas aliadas están mostrando su apoyo a lo sucedido en el estadio, o guardan silencio. Las guadañas que están en su contra exigen que se cribe, pero me preocupa más el flujo de ciudadanos que deciden cruzar la frontera a la región de Texas. «Querías miedo», dijo Ain. «Pues ahí lo tienes». «Estamos explorando la posibilidad de construir un muro para detener el éxodo». «No seas ridículo», espetó Goddard. «Solo los idiotas construyen muros. Deja que se vayan. Cuando consigan absorber a la estrella solitaria, marcaremos para la criba a los que estén abandonando Midmérica estos días». «¿Así piensas solucionar ahora todos los problemas?», le preguntó Ain. «Cribándolos». Esperaba que le respondiera de malos modos, pero había recuperado el temple. «Eso es lo que hacemos, Ain. Es la herramienta que se nos ha concedido, la única herramienta que podemos empuñar». «Y también tenemos el problema de los tonistas», siguió diciendo Nietzsche. «Tonistas», se lamentó Goddard. «¿Por qué están siempre en el orden del día?» «Convertiste a su profeta en un mártir», respondió Ain. «Al contrario de lo que te pueda parecer, es más difícil luchar contra enemigos muertos que contra enemigos vivos. Salvo que... empezó a decir Nietzsche vacilante. ¿Salvo que qué?, lo animó Goddard. «Salvo que hemos estado recibiendo informes que afirman que el trueno se ha aparecido ante su gente». Goddard gruñó, asqueado. «Sí, lo sé, en las nubes y en los dibujos que forman las tostadas quemadas». «No, Su Excelencia. Me refiero a aparecerse en carne y hueso, y empezamos a pensar que quizá los informes sean creíbles». «No lo estarás diciendo en serio». «Bueno, no confirmamos que el cadáver que se nos entregó fuera realmente el del trueno. Es posible que siga vivo». Ain tomó aire, ya que se veía venir otra ronda de objetos irrompibles lanzados por los aires. Capítulo 34. Un lugar mejor. Sé que la mayoría no está al corriente de lo que sucede en la guadaña. Es normal.
La guadaña se creó para que la gente no tuviera ninguna relación con los portadores de la muerte hasta que les llegara su hora. Sin embargo, el hundimiento de Perdura nos ha afectado a todos. Enmudeció al Nimbo y marcó a todo el mundo como indeseable. Y sin los verdugos mayores para moderarla, ha conducido a un desequilibrio de poder dentro de la guadaña. Hemos disfrutado de un mundo estable durante más de 200 años. Pero eso se acabó. Si queremos recuperar la estabilidad, tenemos que luchar por ella. No solo los integrantes de la guadaña, sino todos. Y cuando oigáis lo que tengo que decir, vais a querer luchar. Sé lo que estáis pensando. ¿Cuándo va a hacer pública su acusación la segadora Anastasia? ¿Va a señalar con el dedo a Goddard como asesino de los verdugos mayores y destructor de Perdura? Tendréis que esperar, porque debo plantear antes otros hechos, otras acusaciones. Voy a enseñaros una historia de actos impensables que van en contra de todo lo que se supone que defiende la guadaña. Es una historia que no comienza por Goddard. De hecho, comenzó varios años antes de su nacimiento. En el año del lince, la colonia de Nectaris Prime, en la Luna, sufrió lo que se definió como un fallo atmosférico catastrófico. Su suministro de oxígeno al completo, incluso la reserva de oxígeno líquido, acabó lanzado al espacio, con lo que murieron todos los colonos. No hubo ni un solo superviviente. Todo el mundo conoce la historia. Es algo que hemos aprendido en el colegio. Pero, ¿alguna vez habéis leído la primera pantalla de las bases de datos históricas oficiales? Ya sabéis a qué me refiero. Es esa irritante ventana desplegable de letra pequeña que siempre hay que saltarse para acceder a lo que se desea ver. Si la leéis, veréis que oculta en medio de todo el camuflaje legal. Hay una pequeña cláusula que afirma que las bases de datos históricas públicas están sometidas a la aprobación de los segadores. ¿Por qué? Porque los segadores pueden hacer lo que quieran, incluso censurar la historia. Eso no suponía un problema mientras los segadores fueran fieles a su vocación, mientras fueran honorables y virtuosos, y se atuvieran a los más altos ideales humanos. Pero se convirtió en un problema cuando ciertos segadores empezaron a servir a sus propios intereses en vez de a los de la humanidad. La colonia lunar fue el primer intento de asentamiento fuera del planeta. El plan era poblar poco a poco la frontera lunar, y así solucionar el problema de la población en la Tierra. El Nimbo lo tenía todo organizado, hasta que se produjo el desastre. Quiero que olvidéis todo lo que creáis saber sobre el suceso, porque, como he dicho, las historias oficiales no son de fiar. Así que os pido que investiguéis sobre el desastre lunar por vosotros mismos, igual que he hecho yo. Id directamente a las fuentes originales, a los primeros artículos que se escribieron, a las grabaciones personales que realizaron los colonos antes de morir, a las transmisiones pidiendo ayuda. Está todo en el cerebro trasero del Nimbo. Por supuesto, el Nimbo no os guiará porque sois indeseables, así que tendréis que hacerlo solos. Pero ¿sabéis qué? Aunque no fuerais indeseables, el Nimbo no os guiaría. Debido a lo delicado de la información, ayudaros iría en contra de la ley, y por mucho que deseara hacerlo, el Nimbo no puede incumplir la ley. Por suerte, me tenéis a mí. Los segadores de la Estrella Solitaria llevaron a Rowan a Austin, la ciudad más alejada de cualquier frontera, y lo rodearon de varias capas de seguridad. Lo trataban con cuidado. No le dieron una suite de lujo, pero tampoco lo encerraron en una celda. «Eres un criminal», le había dicho la segadora Coleman durante su rescate. Pero estudiar la edad mortal, cuando el crimen era la norma y no la excepción, nos ha servido para aprender que los criminales pueden resultar útiles, a su manera. Le entregaron un ordenador para que pudiera informarse sobre los años que se había perdido, aunque no podía dejar de ver los vídeos de lo sucedido en el estadio de Mile High después de su rescate.
No había grabaciones oficiales de la criba correctiva, como la guadaña aliada de Norteamérica la llamaba, pero los supervivientes publicaban sus grabaciones personales. Rowan no las veía porque quisiera, sino porque sentía la abrumadora necesidad de presenciar todo lo que pudiera sobre la tragedia, de reconocer a todas las víctimas posibles. Aunque no conociera a ninguna, sentía que debía recordar sus rostros y darles al menos un último momento de respeto. De haber sabido que Goddard haría aquello, se habría resistido a los segadores texanos y aceptado que lo cribaran, pero ¿cómo iba a saberlo? ¿Y cómo podría haberse resistido? Los texanos estaban tan decididos a robarlo, como Goddard a acabar con él. Además, vio una y otra vez las retransmisiones de Citra, que se le hicieron demasiado cortas. Saber que seguía libre y luchando hacia todo lo demás fuese soportable. Saber que seguía libre y luchando hacía que todo lo demás fuese soportable. La última vez que Rowan había estado en la región de la Estrella Solitaria, Rand lo tenía preso. La organización del territorio, una benevolente anarquía, le facilitó a la segadora librarse del escrutinio y llevar a cabo su plan de traer de vuelta a Goddard. No obstante, gracias a esa misma autodeterminación, sus segadores habían tenido las agallas suficientes para rescatar a Rowan. Los texanos posmortales eran únicos. No obedecían ninguna regla, salvo las suyas propias, y no respondían ante nadie, salvo unos ante los otros, con unos resultados que unas veces eran horrendos y otras gloriosos. Como una de las 7 regiones autónomas del Nimbo, se trataba de un experimento social prolongado que se había convertido en un estilo de vida permanente. Puede que porque el Nimbo había decidido que el mundo necesitaba un lugar así, en el que la gente pudiera aprender a vivir siguiendo los dictados de su corazón. Algunos experimentos no salieron tan bien, como el colectivo pensante de la Barrera de Ross, la región autónoma de Antártida, donde el Nimbo introdujo una tecnología que unía las mentes y permitía a todos ser telépatas. No fue bonito. Se decía que era lo más cerca que había estado nunca el Nimbo de cometer un error, aunque el ente insistía en que todos sus experimentos, por su propia naturaleza, tenían éxito, ya que todos demostraban algo y le ofrecían la perspectiva mejor para servir a la humanidad. El colectivo pensante se convirtió en el colectivo dormido, y los habitantes de la región de la Barrera de Ross disfrutaban de un feliz sueño comunal en el que sus mentes seguían unidas, pero solo durante la fase REM. 2 días después del rescate de Rowan, los segadores Travis y Coleman lo visitaron en sus habitaciones, y un tercer segador entró detrás de ellos, uno que Rowan conocía demasiado bien y al que no se alegraba de ver. En cuanto vio la túnica roja, el joven supo que lo habían traicionado. Se levantó y, siguiendo un acto reflejo, buscó un arma, pero evidentemente no tenía ninguna. Por otro lado, el segador Constantin no hizo ademán de atacar. No parecía demasiado contento, aunque tampoco era nada nuevo en él. Solo contaba con 2 expresiones faciales, asqueado y crítico. La segadora Coleman levantó las manos para calmar a Rowan. No es lo que piensas. No ha venido a hacerte daño. El segador Constantin se ha unido a la guadaña de la Estrella Solitaria. Solo entonces se percató Rowan de que ya no estaban las gemas que adornaban su túnica la última vez que se vieron. Y aunque la tela seguía siendo carmesí, ahora era de vasta lona. A pesar de que los segadores podían unirse a la región que desearan, era poco habitual que uno importante, como Constantin, se cambiara a otra. Rowan no se quitaba de encima la sensación de que era una trampa. El segador Travis se rió. Te dije que era mejor avisarlo antes. Créeme, Damish, me apetece tan poco verte como a ti verme a mí. Pero aquí nos enfrentamos a preocupaciones más importantes que nuestra animosidad mutua. Rowan seguía sin creérselo del todo. Ni siquiera se imaginaba el gran y poderoso Constantin como a un segador de la Estrella Solitaria, limitado a usar tan solo su cuchillo Bowie,
Era la única regla de aquella guadaña, además de los mandamientos. Siéntate, Rowan, por favor, le dijo Coleman. Tenemos que hablar de negocios. Y cuando se sentó, la segadora le entregó una hoja de papel. En ella había una lista de nombres, de segadores, unos 50. Estos son los segadores que hemos decidido que debes eliminar, le explicó Coleman. Rowan la miró la hoja y de nuevo a Coleman. ¿De verdad le estaban pidiendo que matara a 50 segadores? Travis, que estaba apoyado en la pared con los brazos cruzados, dejó escapar un silbido de hartazgo. Su cara lo dice todo, ¿no? Esto no va a ser fácil. Rowan le intentó devolver el papel a Coleman. No, le dijo. De ninguna manera. Pero la segadora no aceptó la hoja, ni estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. No olvides que te hemos rescatado de una muerte muy dolorosa, Rowan. Y como te hemos rescatado, 30.000 personas inocentes han muerto en tu lugar. Nos lo debes tanto a nosotros, tus rescatadores, como a esa pobre gente. Lo único que te pedimos es que libres al mundo de unos segadores problemáticos, añadió Travis. ¿Acaso no era lo que estabas haciendo ya? Ahora no trabajarás solo. Contarás con el respaldo de la guadaña texana. El respaldo oficioso, aclaró Coleman. Claro, coincidió su compañero. Nadie puede saberlo. Ese es el trato. ¿Y para vosotros qué es un segador problemático? Coleman le quitó la hoja y eligió un nombre de la lista. Segador Kurosawa. Lleva años hablando en contra de nuestra región y ha insultado a la Suma Dalle una y otra vez. Rowan no se lo podía creer. ¿Eso es todo? ¿Queréis que acabe con un segador por ser un bocazas? No lo has entendido, dijo Travis. ¿Por qué te cuesta tanto, hijo? Durante todo el intercambio, Constantin guardó silencio. Se limitó a quedarse un poco apartado, con expresión fúnebre. El caso era que, como secador Lucifer, Rowan investigaba a fondo sus elecciones. Si encontraba alguna cualidad redentora, la que fuera, en el secador en cuestión, lo dejaba en paz. Conocía personalmente al menos a 3 de los incluidos en la lista. Quizá no fueran los segadores más nobles del mundo, pero tampoco se merecían morir. Lo siento, dijo Rowan. Si pretendéis usarme para saldar cuentas con vuestros enemigos, devolvedme a la pira. Entonces se volvió hacia Constantin. ¿Y tú? Eres un hipócrita. Me persigues por cribar a malos segadores y ahora te parece bien que vuelva a hacerlo. Constantin respiró hondo antes de hablar. Se te olvida que he sido segador subordinado de Goddard. Después de lo que he visto, he llegado a la conclusión de que es necesario debilitar su poder sobre el mundo por todos los medios necesarios. Los segadores de esa lista son del nuevo orden y abrazan por completo a Goddard y sus filosofías. Empezaste tu carnicería porque creías que era necesario un cambio radical en la guadaña. Una criba selectiva, por así decirlo. Aunque odie reconocerlo, creo que tienes razón. ¿Acababa de decir Constantin lo que acababa de decir? Las ranas habrían criado pelos si el nimbo no controlara la fauna. Gracias por salvarme la vida, les contestó Rowan a Coleman y a Travis. Pero, como he dicho, no acepto peticiones. Te lo dije, le dijo Travis a Coleman. ¿Plan B? Coleman asintió. Rowan se estremeció al pensar en cuál sería el plan B, pero nadie estaba sacando los cuchillos para cribarlo. ¿Desde que reviviste alguna vez te has planteado a pensar en qué le ocurrió a tu familia? Le preguntó la segadora Coleman. Rowan apartó la mirada. Le había dado miedo preguntarlo, no solo por miedo a saberlo, sino también porque no quería meter a su familia en aquello. No quería que nadie la usara como una pieza de su tablero de ajedrez. Si siguen vivos, seguro que habrán renegado de mí, dijo.
Puede que se hayan cambiado de nombre, o que hayan decidido suplantarse. Si yo fuera pariente mío es lo que habría hecho. Muy perspicaz, dijo la segadora Coleman. De hecho, 2 de tus hermanas se cambiaron de nombre y uno de tus hermanos pidió la suplantación. Pero el resto de la familia Damish sigue igual, sigue igual. Tu madre, tus abuelos y tus otros 4 hermanos. ¿Estás amenazando con hacerles daño? Travis resopló. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que somos como Goddard? Jamás haríamos daño a gente inocente. Salvo a la que escribamos, por supuesto. Te diré lo que hemos hecho, intervino Coleman. Después de que hundieras Perdura, tu familia acudió a nuestra región por miedo a que el nuevo sumo dalle de Midmerica lo escribara, porque sabía de vuestra enemistad. Aceptamos acogerla, y desde entonces ha estado bajo nuestra protección, en secreto, y así seguirá, al margen de lo que decidas. Entonces se volvió hacia Travis. Tráelos. Travis salió de la habitación. Y Rowan empezó a sentir pánico. ¿Estaba allí su familia? ¿Era eso lo que pasaba? Iban a obligarlo a enfrentarse a ella. No. ¿Cómo iba a hacerlo después de todo lo que había hecho? Después de todo lo que creían que había hecho. Por mucho que deseara verlos y comprobar por sí mismo que se encontraban bien, no soportaba la idea de estar frente a frente con ellos. ¡No! ¡No! ¡Para! Insistió Rowan. Si nosotros no podemos convencerte, quizás ellos sí, dijo Constantine. Pero, ¿el horror de que su familia formara parte de aquello? ¿De que su propia madre le pidiera que saliera al mundo para matar segadores? Eso era mucho peor que la criba. Era peor que morir abrasado. ¡Lo haré!, exclamó Rowan. Haré lo que queráis, pero por favor, dejad a mi familia al margen. Coleman cerró la puerta antes de que regresara Travis. Sabía que entrarías en razón, afirmó tras esbozar una cálida sonrisa. Venga, vamos a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Habéis investigado ya? ¿Habéis escarbado por el cerebro trasero? Sé que es frustrante hacerlo sin la ayuda del nimbo, pero después de 3 años, seguro que muchos habéis averiguado cómo conseguirlo. Ser indeseable tiene sus ventajas, ¿verdad? Te obliga a afrontar la frustración y a hacer las cosas de la forma más difícil. Y eso es mucho más satisfactorio. ¿Qué habéis averiguado al buscar información sobre el desastre de la Luna? ¿Algo que no os encaje del todo? ¿Habéis descubierto que el sistema ambiental tenía triple redundancia? No solo un sistema de refuerzo, sino otros 2 sistemas más por si fallaba el de refuerzo. ¿Habéis descubierto que, antes de aquel día, el Nimbo había calculado que la probabilidad de una catástrofe atmosférica era del 0,00093%? Eso es menos de una posibilidad entre 1.000.000. ¿Se equivocaba el Nimbo? Después del desastre, los verdugos mayores de la época decretaron una semana de luto. No se cribaría a nadie durante una semana, dado que tantos habían muerto en la Luna. Estoy segura de que la mayoría de los verdugos mayores creían que se trataba de un trágico accidente, y que su pesar era genuino. Pero quizá, solo quizá, uno de ellos no. Si estáis buscando pruebas que vinculen a un segador concreto con el desastre, no las encontraréis. ¿Pero habéis visto lo que sucedió los días y las semanas anteriores a la tragedia? ¿No os inquieta que el Nimbo no limpiara el emplazamiento? ¿Que no recuperara a los muertos? Fuentes anónimas indicaron que para el Nimbo suponía un esfuerzo demasiado grande recuperar los cadáveres, si no podían reanimarse, ya que estaban demasiado deteriorados por el vacío del espacio y la radiación solar. Sin embargo, si rebuscáis en el cerebro trasero, encontraréis un solo informe del Nimbo. Está ahí para el que quiera verlo. De hecho, es lo último que queda en su archivo sobre el desastre lunar. ¿Lo habéis encontrado ya? Si no, lo tengo aquí mismo. Echadle un vistazo. El Nimbo no tiene jurisdicción sobre el suceso lunar, resultado de actividad de los segadores.
Estirar lo que sabía no era solo una táctica para enganchar a la gente, sino también para ganar tiempo, porque Anastasia todavía no estaba segura de a dónde iba a llegar. Pero cada día que pasaba descubría más verdades ocultas en el cerebro trasero. Sabía que estaba cerca de más verdades ocultas, de algún descubrimiento sobre el desastre de Marte, pero la destrucción de la colonia orbital Nueva Esperanza la bloqueaba por completo. En cualquier caso, su primera revelación había dejado a todo el mundo pasmado. Tenkamenin estaba exultante y era incapaz de contener su júbilo durante la cena. Ese informe del Nimbo escondido en un archivo olvidado, resultado de actividad de los segadores. ¡Un trabajo magistral! Nos dejas mal a todos, querida, añadió Makeda. Nosotros estuvimos varios meses buscando en el cerebro trasero y no conseguimos detectarlo. Y dirigir a la gente para que lo encuentre por sí misma le da más fuerza al argumento, apostilló Tenka. Pero no puedo conducirlos a lo que no soy capaz de encontrar. Todavía quedan muchas pistas sin sentido, como la seda blanca. Explícanoslo, le pidió Makeda. Quizá podamos ayudarte. Anastasia sacó su tablet y les enseñó una imagen. Esta fue la última fotografía tomada en la colonia orbital Nueva Esperanza antes del desastre. Se ve la lanzadera acercándose a lo lejos, la que perdió el control. Se estrelló contra la estación y la destruyó. Anastasia le dio un toquecito en la pantalla. El cerebro trasero enlaza la imagen con cientos de cosas, casi todas relacionadas con el desastre. Noticias de los medios, esquelas, análisis dinámicos de la explosión. Y a esto. Les enseñó un registro de inventario perteneciente a un rollo de tela. Seda blanco perla. He buscado para qué se usó. Más o menos la mitad se vendió para vestidos de novia. Una parte para cortinas. Pero hay unos 15 metros de los que no encuentro nada. No aparecen en el inventario del Nimbo. Puede que fueran restos, sugirió Baba. O puede que lo usara alguien que no necesitaba pagar, dijo una voz detrás de ellos. Era Jerry, que llegaba tarde, como siempre, pero con una idea que lo cambiaba todo. Solo había una clase de personas que podían llevarse una tela sin que nadie les preguntara nada y sin tener que pagar por ella. Jerry se sentó al lado de Anastasia, que se puso de inmediato a trabajar con la tablet. Como ya sabía lo que buscaba, no le costó encontrar la información. Hay cientos de segadores conocidos por vestir túnicas en varios tonos de blanco, pero solo unos 50 de seda. ¿Y seda color perla? No es muy común. Se calló para asimilar lo que le decía la pantalla, y después se volvió hacia los demás. Solo hay un segador que vestía túnicas de esa tela concreta. Dante Alighieri. Aunque los demás no se percataron del significado de sus palabras, Tenka sí, y esbozó una amplia sonrisa. «¡Qué comedia más divina!», comentó. «Todos los caminos conducen a Alighieri». «Su nombre me resulta familiar», murmuró Makeda. «¿No era de Bizancio?» «Transiberia, creo», repuso Baba. Entonces, un tintineo chirriante los sobresaltó a todos e interrumpió el momento. El sonido cesó y empezó de nuevo. «Ah, ahí está el culpable», dijo Jerry, y señaló el antiguo teléfono del siglo XX situado en la esquina del comedor. Era uno de los viejos aparatos conectados a la línea personal de Tenkamenin, que no había sonado ni una vez desde que Anastasia estaba en el palacio. Dejó escapar otro enorme ruido disordante antes de que Tenkamenin le pidiera a uno de sus sirvientes que lo descolgara. «Ha llamado a la línea personal de su excelencia el sumo dalle Tenkamenin», dijo el sirviente con cierta torpeza. «¿Quién es?» El sirviente escuchó, se alarmó durante un segundo y después puso cara de fastidio. Colgó e intentó regresar a su trabajo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó el sumo dalle. «Nada, su excelencia». «A mí me ha parecido algo». El sirviente suspiró. «Era un tonista, su excelencia, que gemía y gruñía como un animal.
No sé cómo ese bribón habrá conseguido el número. En ese instante, el teléfono sonó de nuevo. Podríamos rastrear la llamada, sugirió Maqueda. Tencamenin estaba serio, no enfadado, sino preocupado. Hay un botón rojo a la derecha del aparato, le dijo al sirviente. Sirve para ponerlo en altavoz. Por favor, descuelga de nuevo y pulsa el botón. El hombre hizo lo que le pedían, y de inmediato un gemido sin palabras brotó del diminuto altavoz del teléfono. El ruido era tan espectral que habría encajado mucho mejor en un ventoso castillo medieval que en el palacio del sumo dalle. Era insistente, triste, desesperado. El asiento de Tencamenin arañó con fuerza el suelo cuando el sumo dalle se apartó de la mesa, se levantó y se dirigió al teléfono. Se quedó allí plantado, mirándolo y escuchando aquel horrible sonido. Después, al fin, cortó la llamada. Bueno, dijo el segador Baba. Qué desagradable. Intentó tomárselo a broma, pero Tencamenin no estaba de humor. Seguía allí, mirando el teléfono en silencio. Después se volvió hacia Jerry. Soberanis, ¿dónde está tu tripulación en este preciso momento? Jerry miró a su alrededor, ya que comprendía tan poco como los demás aquella pregunta. ¿Están en la ciudad o en el barco? ¿Por qué? Notifícales de que vais a partir de inmediato y que os acompañaremos. ¿A quiénes se refiere? A todos nosotros. Anastasia se levantó. Nunca había visto así a Tenka. Siempre conservaba la serenidad, y en aquel instante parecía muy alterado. ¿Qué está pasando, Excelencia? Le preguntó. No ha sido una llamada aleatoria. Creo que era una advertencia y que deberíamos prestarle la debida atención. ¿Cómo lo sabes? Porque ese era mi padre, respondió Tencamenin.